Como os he comentado en la introducción, antes de poder usar una herramienta desde VBA, conviene conocerla y saberla usar en Excel. Con el resto de herramientas de Excel no suele haber problema porque la mayor parte son conocidas por todos los usuarios. Pero como los filtros avanzados son una herramienta poco conocida para la mayor parte de los usuarios de Excel, voy a hacer una excepción y esta primera clase la voy a dedicar a que conozcáis esta herramienta. De verdad creo que merece mucho la pena. Para estas próximas clases he preparado un documento que podéis descargar y que yo ya tengo abierto. Con estos datos vamos a practicar las tres posibilidades principales que tienen los filtros avanzados y después los usaremos para hacer lo mismo desde VBA. Vamos a empezar por la posibilidad más básica y evidente, la de filtrar. Recordad que también se puede extraer datos manteniendo los datos originales sin filtrar y también se pueden obtener registros únicos. Ahora de momento vamos con la opción de filtrar. Tenemos aquí unos datos y por ejemplo vamos a crear un filtro avanzado que nos permita filtrar por la sucursal. Después añadiremos más cosas. Antes de empezar os aviso que al principio estos filtros os van a parecer demasiado trabajo, pero debéis tener en cuenta que los acabaremos usando desde Visual Basic y desde ahí algunas cosas incluso son más sencillas de hacer que desde Excel. Estoy hablando de los filtros avanzados. Para que os hagáis una idea, acabaremos con algo como lo que estáis viendo en la imagen. Un documento en el que todo será mucho más automático. Bueno, lo primero que debéis tener en cuenta es que los filtros avanzados necesitan una zona de criterios. En una hoja hay que crear una zona de celdas en donde se irán creando las condiciones. Por eso he dejado aquí arriba este espacio. No hay que crear esa zona, por ejemplo, por aquí, porque cuando filtremos los datos de la tabla puede que las filas en las que están los criterios se oculten. Para crear la zona debemos pensar qué columnas queremos usar para crear las condiciones y colocar en esa zona el nombre de las columnas que se usarán. Como en este caso voy a filtrar por la sucursal, debo colocar aquí el nombre de esa columna. Lo mejor para evitar problemas es que copiéis los títulos de las columnas tal cual. Cojo este, lo copio y lo pego. No hace falta que esté en el mismo sitio, ¿eh? Lo podéis colocar donde queráis. Si por ejemplo fuera a filtrar también por el tipo de cuenta, pues tendría que coger este título y colocarlo aquí también. Pero ya os digo que de momento con la sucursal nos basta. Antes de empezar con el filtro avanzado, tenemos que indicarle qué es lo que quiero ver, porque ya he puesto ahí el nombre de la columna, pero me falta, por ejemplo, decirle que quiero ver los de Pamplona. Y ahora sí que ya podríamos empezar con el filtro. Antes de hacerlo, os comento que en la zona de criterios se pueden utilizar los típicos operadores de igual, mayor, menor, diferente, etc. Pero como aquí estoy usando el igual, no hace falta que lo ponga. Ahora sí, vamos con el filtro. El primer paso que vamos a hacer en realidad no es obligatorio, pero nos va a ahorrar tener que indicar algo de información en la ventana de los filtros avanzados. Os recomiendo que siempre seleccionéis una celda de los datos que se van a filtrar, porque, como os he dicho, esto nos va a ahorrar un paso después. A continuación, ya tenemos que entrar a los filtros avanzados, que están en la ficha datos, en la sección ordenar y filtrar, pulso en avanzadas. Y me aparecerá la ventana en la que tengo que configurar el filtro avanzado. Lo primero que le tengo que decir es qué quiero hacer con el filtro. Si quiero filtrar la lista o quiero copiar los resultados a otro lugar. En este caso ya os he dicho que lo primero que vamos a hacer es probar a filtrar la tabla. Por lo tanto, la primera opción es la que nos interesa. No tenemos que cambiar a la segunda. Siguiente dato, rango de la lista. Aquí tengo que indicar dónde están los datos que se van a filtrar. Y como os he dicho, si seleccionabais previamente una celda, os ibais a ahorrar algo. Pues esto es lo que os ahorráis. Él solo ha colocado el rango donde están los datos. Seguimos. Rango de criterios. Aquí tengo que indicar las celdas donde están los criterios que se van a usar, que en este caso son estas dos celdas. Hay que coger las celdas en las que están las columnas y donde están los valores que se van a utilizar en las columnas. En este caso, como solo tenemos esto, pues estas dos. Y para nuestro caso ya no tendríamos que tocar nada más, porque estas dos opciones para filtrar datos en la tabla original no nos hace falta. Bueno, aceptamos. Y ahí lo tenemos, filtro avanzado aplicado. Solo estamos viendo los datos de Pamplona. Si por ejemplo yo ahora quisiera ver los de Madrid, pues cambio aquí el criterio, vuelvo a entrar a avanzadas. Aquí no tengo que tocar nada porque este filtro tiene memoria, acepto y ahí tengo los de Madrid. Seguro que muchos estaréis diciendo, buf, pero esto es un poco rollo tener que entrar aquí
y seleccionar las opciones que quiero aplicar, etcétera. Ya, pero esto con Visual Basic no lo vais a tener que hacer. Tenéis que abrir un poco ahora la mente para ser capaces de ver lo que se puede hacer con esto desde código. En ese caso, por ejemplo, puede ser tan fácil como pulsar un botón o, por ejemplo, que al cambiar el valor de esta celda se ejecute el filtro avanzado. Es que cambia completamente esta herramienta utilizada desde Excel o utilizada desde código. Bueno, pues esta sería la opción de filtrar. Pero antes de pasar a la siguiente, voy a añadir ahí arriba un criterio más para que conozcáis más posibilidades. Por ejemplo, voy a añadir ahí el importe. Así, y en la condición voy a poner mayor o igual a 10.000. Ahora aplico de nuevo el filtro. Tengo que cambiar el criterio, pero que ahora seleccione esto. Aceptamos. Y ahí está. Estoy viendo los de Madrid, pero que ahora superan los 10.000 euros. Bueno, aquí ya estáis viendo cómo se utilizan los operadores que os he comentado. Aquí el mayor o igual, le indico la cantidad y el filtro avanzado actúa. Seguro que seguiréis pensando, esto es demasiado trabajo, ya, pero por ejemplo, esto que acabamos de hacer ahora de tener que modificar el criterio, porque había más celdas, desde código lo sabemos hacer ya perfectamente. Tendríamos que seleccionar desde aquí hasta aquí. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues por ejemplo con Current Region, desde esta celda. O sea que ir abriendo ya la mente, que de verdad esto vais a ver la de cosas interesantes que se puede hacer, como os voy a mostrar en las siguientes clases. De todas las maneras, sobre este tema de filtros avanzados, tengo unos cuantos vídeos en mi canal de YouTube que podéis visitar para ver todas las posibilidades que ofrece esta herramienta. Bueno, pues ya lo tenemos. Primera posibilidad de los filtros avanzados, filtrar la tabla original de datos. Vamos con la segunda, extraer los datos que cumplen las condiciones que se indiquen. En realidad, parte del trabajo ya está hecho. La zona de criterios ya la tenemos creada. Lo único que hay que hacer ahora es cambiar las opciones del filtro que se aplica. Antes de hacerlo, voy a quitar este criterio para que me muestre solo los de Madrid. Aquí, si no escribo criterio, esta columna no afectará a la hora de filtrar los datos. Las celdas que se quedan vacías es como si no habría criterio. Puedo seguir teniendo en la zona de criterios el importe, pero como aquí no he puesto condición, el filtro no aplica este criterio. O lo aplica, pero no afecta por no haber condición. Y también voy a quitar el filtro para que se muestren todos los datos otra vez. Y vamos a entrar otra vez al filtro avanzado. Pulso y como esta vez quiero extraer los datos a otra parte, sí que voy a seleccionar la segunda opción, copiar a otro lugar. Cuando lo hagáis, veréis que se activa esta opción, que ahora hablaremos de ella. Lo primero que tengo que decirle otra vez sería el rango de la lista, pero eso ya lo tenemos seleccionado. Después el rango de criterios, pero como sigue siendo el mismo, no hace falta que lo cambie. Y por último, sí que le tengo que decir dónde quiero copiar los resultados, que en este caso, por ejemplo, le voy a decir que los copie aquí, justo al lado. Pulsamos aceptar y ahí está. Se ha aplicado el filtro, pero en esta ocasión no se han filtrado los datos. Se han obtenido los datos que cumplían el criterio en otra zona. Seguro que más de uno ya está pensando, oye, pues esto igual sí que tiene su interés. Por ejemplo, podría tener en una hoja los datos y los criterios y en otra mostrar los resultados, o los criterios y los resultados en una hoja y los datos originales en otra y que solo se vean los resultados. Pues sí, se puede hacer todo lo que se os ocurra, pero eso va a ser mucho más fácil hacerlo desde Visual Basic. Vamos a probar otro filtro. Por ejemplo, ahora le vamos a decir los de Pamplona. Entramos avanzadas otra vez, nos acordamos de seleccionar la opción de copiar a otro lugar, aceptamos y ahí está. Ya veis que funciona perfectamente. Bueno, voy a borrar los resultados, voy a borrar todo porque quiero mostraros una cosa. Voy a colocar en esta zona, en la zona en la que obteníamos los resultados, las siguientes columnas. Por ejemplo, voy a colocar el año, la sucursal y el importe. Así. Y ahora aplico de nuevo el filtro. Copiar a otro lugar. Esto no hay que tocar, esto tampoco. Y esto sí. En este caso le voy a decir que copie aquí, a estas celdas. Estoy seleccionando las tres columnas que me he preparado. Acepto y fijaros.
Si no coloco rótulos de columna en la zona donde van los resultados, saca toda la información de cada fila. Pero si coloco solo determinadas columnas, saca solo la información de esas columnas. O sea que no solo filtro en cuanto a filas, también me permite quedarme solo con las columnas de datos que me interesan. Sé que soy muy pesado, pero imaginaros esto desde VBA, las posibilidades que nos están abriendo. Bueno, pues segunda posibilidad de los filtros avanzados acabada. La opción de extraer los resultados a otro sitio. Vamos con la tercera. Para este caso nos vamos a ir a la segunda hoja, que también tenemos aquí esos datos. Y ahora vamos a imaginarnos que necesitamos rellenar un cuadro combinado con las sucursales que aparecen en esta lista de datos. Claro, el problema es que aquí hay muchos datos repetidos. Por ejemplo, Pamplona aparece muchas veces y solo quiero que se muestre en el cuadro combinado una vez. Un cuadro combinado es esto, un control active X, que me permitiría seleccionar entre varias opciones y dependiendo de lo que seleccione, pues pueden pasar cosas. Eso luego ya lo tendré que programar. Pero la idea es que acaben dentro de él las sucursales, pero sin repeticiones. Bueno, pues esto lo podría obtener con la tercera opción de los filtros avanzados, con la opción de registros únicos, aunque aquí en realidad va a funcionar como si fuera valores únicos. Para empezar, me voy a colocar aquí esto. ¿Por qué? Pues porque aquí va a ser donde quiero obtener los resultados y le estoy diciendo con esto que solo quiero obtener los datos de la columna sucursal. Entonces, ahora entro al filtro avanzado, empiezo de nuevo, ya me ha seleccionado el rango de los datos, pero le tengo que decir que los resultados los quiero en otro lugar. Criterios en este caso no tengo que poner porque lo único que quiero es que me devuelva estos valores pero sin repeticiones, aquí no hay criterio. Y en copiar a le voy a indicar aquí. Y ahora esa última opción que no habíamos utilizado es cuando la vamos a marcar, solo registros únicos. La marcamos y esta es la opción que va a hacer que no aparezcan repeticiones. Acepto y ya está. Ahora, una vez que ya tengo las opciones aquí, ¿qué es lo que me faltaría? Pues simplemente coger el cuadro combinado y en sus propiedades, aquí en List Field Range, le indico esto, quito el modo diseño, accedo al cuadro combinado y ahí lo tengo. Ya tengo las opciones cargadas, pero claro, esto quedaría mucho mejor desde código, que se haga automáticamente. Bueno, pues esta es la idea. Esta es la idea de los filtros avanzados. Una herramienta que me permite filtrar, extraer y extraer valores únicos, que es una opción muy interesante para cuando tenemos que rellenar, por ejemplo, cuadros combinados. En la próxima clase empezaremos ese mini ejercicio que nos va a permitir utilizar todo esto que os he explicado desde Visual Basic. Aprenderemos a usarlo de una manera mucho más automática. Guardamos y seguimos.